Hola a todos y bienvenidos a BDDeep, tu canal de inversión. Estamos una semana más con el informe semanal en el cual haremos un repaso de las principales noticias del mercado que pueden afectar a nuestra cartera y a nuestras inversiones. Como ya sabéis, trasladamos el informe semanal a este canal, así que si no lo sabíais y es la primera noticia, pues bueno, sabed que ahora pues tendréis los informes semanales que hacíamos antes en el anterior canal, en mi canal propio, en este canal, y los podcasts que hemos subido pues desde hace ya varios años en este mismo canal, lo que le estamos dando un toquecito diferente, un lavado de cara. Dicho esto, vamos a comenzar con lo que ha pasado esta semana, no sin antes que pediros que si os gusta el contenido, dejéis un me gusta a este vídeo y que comentéis, así este vídeo puede llegar a más gente y el canal pues también llegará a más gente, que es lo que buscamos. Entonces os damos las gracias por eso también. Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana. Y es que el Standard & Poor's, como veis, ha tenido una semana bastante plana. Hoy lunes, pues la verdad que tampoco ha hecho mucha cosa, pero bueno, si nos vamos a remontarlo de la semana anterior también, vemos que ha sido plana. Sí que tuvimos una fuerte caída entre el 9 y el 10, que ahora comentaremos por qué se puede deber esta caída, bueno, por qué se debió, pero ya ha recuperado. Es que el mercado pues a veces sobre reacciona a algunas noticias y otras veces cuando la noticia es importante no reacciona en absoluto. Sabéis que a veces el mercado funciona de maneras misteriosas. Tenemos Standard & Poor's en casi 4.400 puntos, niveles que si nos vamos más atrás en el tiempo, pues todavía no hemos recuperado esos niveles anteriores, pero tenemos el mercado moviéndose en lateral, como ya comentamos que era posible que hiciese en los siguientes meses. El miedo sigue en el mercado de forma generalizada y no sin motivo, porque ya veréis que sobre todo el tema de subastas de los bonos americanos no han ido bien, que es el motivo por el cual el mercado corrigió el otro día, y esto nos puede llevar a ciertos problemas en el corto, medio y en el largo plazo, obviamente que la situación es insostenible, ¿no? Pero obviamente la situación que estamos a día de hoy también es preocupante. Hace un año el mercado estaba muy positivo, nos recuperábamos, etcétera, y de hecho estamos en un crecimiento económico. En teoría estamos en un crecimiento económico y estamos corriendo unos déficits de una magnitud, bueno, corriendo, nosotros no, que también en Europa, ¿no? Ya sabéis que cuando hablo de Estados Unidos generalmente, que es lo que nos importa a nivel de mercados y de política monetaria y nos influye directamente. Cuando tengamos inversiones en Europa, es que Estados Unidos ya sabéis que es la pieza clave del mercado. Entonces, pues por eso cuando digo nosotros, hablo de Occidente, hablo de Estados Unidos, obviamente sin identificarnos con Estados Unidos, pero teniéndolo en cuenta como referencia y como el actor más importante a nivel mundial, queramos o no, nos guste o no, ¿de acuerdo? A pesar de otras tendencias que vamos comentando en el cual pues es un imperio en declive y seguramente pues en los próximos 100 años veamos un cambio en el orden mundial. Pero bueno, estos son otros temas que ahora mismo pues no tenemos por qué tratar. Pero lo importante es que la subasta del Tesoro a 30 años, que se hizo la semana pasada, pues fue un relativo fracaso, ¿de acuerdo? Y hizo que el mercado de valores pues cayese. Aquí el artículo nos decía que la subasta de bonos a 30 años del Tesoro el jueves salió tan mal como pudo, lo que indica que los inversores son reacios a poseer títulos gubernamentales a largo plazo. Esto es algo que ya estábamos viendo antes, como incluso los estados han ido vendiendo sus bonos a pérdidas, porque se han subido los tipos de interés, se venden a pérdidas. Esto también es un debate que tuve en Twitter, que tampoco lo quise argumentar demasiado, pero hablaba de la renta fija y de su variación, ¿no? En el valor, que decía, la renta fija no es algo seguro, su valor cae. Y ponía de ejemplo un ETF de renta fija del bono americano 10 años que ha caído pues una barbaridad desde que empezaron las subidas de tipos. Como contraargumentación se decía que no, eso es un ETF, eso no es renta fija, porque tú compras renta fija a 10 años y la mantienes hasta vencimiento. Por lo tanto, no existe esta variación, es seguro. Y yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, más que nada porque, a ver, tiene sentido. Si tú compras renta fija a vencimiento, tú no pierdes esa inversión, ¿no? Se te devolverá con el principal, obviamente, pero si tú miras el momento contable actual, y esto, bueno, las reglas contables son así, tú tienes que, han ido cambiando, pero tú tienes que poner el valor del activo en el momento. Entonces, si esa letra, ese bono se ha depreciado pues un 40%, en este momento tú tienes que contabilizar eso con esa depreciación del 40%. Entonces, eso vale un 40% menos. Sea ficticio, sea a nivel contable y no en términos real, porque lo vas a aguantar hasta vencimiento, pero si lo quisieras vender ahora por cualquier necesidad,
se ha depreciado un 40%. Por lo tanto, el valor no es estable, ¿de acuerdo? Sino que fluctúa. Y eso, por eso comentaba que la renta fija no es segura en ese sentido, porque el valor en el momento varía. Obviamente, si lo mantienes hasta vencimiento, no vas a perder. Da igual que el precio, digo valor, pero bueno, el precio en ese momento varíe, ¿no? Porque vas a recibir el interés y el principal. Pero como digo, si te quieres deshacer de ese bono, vas a tener que convertir esas pérdidas en esa depreciación. Pero bueno. Los intermediarios primarios que compran oferta no aceptada por los inversores tuvieron que aceptar el 24,7% de la deuda ofertada. Esto es una cantidad importante, ¿eh? Más del doble del promedio del 12% del año pasado. O sea, se ha doblado este ratio. El rendimiento a 30 años finalizó el jueves en 4,77%, más de 0,12 puntos porcentuales más que el cierre del miércoles. O sea, tuvimos un spike en la yield de los bonos. Y esto es lo chungo, por lo que muchos inversores, y a nivel estatal, a nivel institucional, están teniendo recelos en invertir en la deuda americana porque el déficit presupuestario nacional aumentó en 1,7 billones europeos. Esto sería 1,7 trillón de dólares en el año fiscal 2023, los 12 meses hasta septiembre, ¿de acuerdo? Lo que lo convierte en unos 300.000 millones de dólares más que el año anterior. Y aquí es donde está para mí el debate, un poco el pensamiento de, vale, parece que los datos económicos que van entrando a Estados Unidos son positivos. Tenemos crecimiento del PIB, el paro está a niveles relativamente bastante bajos, a pesar de que parece ser que como comentamos en la semana anterior, ha habido un aumento de esto y muchos de los empleos generados también son por parte gubernamental, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto estos datos están adulterados? Porque veis que hay un presupuesto de 1,7 billón. Lo que está manteniendo a flote la economía en gran parte es el gasto gubernamental, es el gasto del gobierno. Y el gasto del gobierno no es un gasto productivo, porque no produce, sino que subvenciona. Entonces, está haciendo que la economía se está aguantando de forma artificial con un déficit que se tiene que sufragar ese déficit. ¿Y cómo lo pagas? Emitiendo más deuda. ¿Y dónde tienes los tipos de interés ahora mismo? A niveles históricamente, bueno, históricamente no, si nos vamos a los 70, ¿no? Pero de los últimos 10, 15, 20 años, muy altos. Estamos a niveles de antes de la recesión de 2007, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes déficits récord y déficits en crecimiento económico, que eso es lo peligroso. Y financiando esta deuda a unos tipos de interés realmente altos, o sea, muy altos. Entonces, ¿cuánto tiempo es sostenible esto? Entiendo que estamos en el año electoral y es muy difícil que tengamos una bajada del déficit público, ¿de acuerdo? Vamos a tener teniendo este gasto de gobierno americano, obviamente, porque vienen elecciones y ningún gobierno quiere arriesgarse a perder las elecciones realizando recortes, porque no funciona así la política, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿cómo es sostenible es esto? Y si se siguen deteriorando otros indicadores, este déficit va a seguir aumentando. Y pensar que, como me reitero, esto es el crecimiento económico. Imaginaos que ya entramos directamente en una recesión. Para empezar, tenemos unos buffers, unos amortiguadores automáticos de la economía que harían aumentar este déficit. Y esto básicamente es la seguridad social, prestaciones por desempleo, por ejemplo. Eso aumentaría significativamente el déficit. Y además tendríamos, por otra parte, unos ingresos mucho menores por parte del gobierno, porque si hay una recesión, las acciones caen, por ejemplo, se despide gente. Pues tenemos por parte del gobierno menos ingresos en ganancias de capital por la caída de las acciones, menos ingresos por las rentas del trabajo y menos ingresos por el consumo, porque todo eso también lleva a un consumo menor y un aumento del gasto por parte de las prestaciones sociales. Entonces, si ya estamos corriendo déficits de 1,7 billón, imaginaos si los ingresos bajan y los gastos aumentan. Pues ya estaríamos en una situación complicada en la que el gobierno tiene que seguir aumentando ese déficit, sufragarlo con más deuda y a unos niveles de tipos de interés realmente altos. Entonces, ¿es sostenible esta situación? No es sostenible y esto tiene que petar en algún momento. ¿Cuándo lo va a hacer? No tengo ni idea, pero ¿os parece sostenible? Yo creo que no. Y podéis ver que los pagos del coste de la deuda ya ha superado el trillón, o sea, los 1.000. Es una auténtica locura. Y podéis ver que esto es un gráfico que parece una acción
especulativa, parece una penny stock de las mineras que compramos, ¿no? Veis que están por debajo de los 500 billion y cataplam al trillion en poco menos de un año, 2 años. Entonces, este aumento de los pagos de la deuda también aumenta el déficit porque hay que pagar esta deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Refinanciando la deuda y emitiendo más bonos y letras. Ahora, imaginaos el supuesto de antes, aumento del déficit, menos ingresos y más gastos, más deuda a un tipo de interés alto, pues aumenta el coste de la deuda y podemos entrar en una espiral en el cual es difícil salir y la solución requiere pues liquidar un poquito la moneda. Cuando un gobierno tiene que elegir entre sacrificar, pues digamos, su poder o el control o bueno, sí, el poder o sacrificar la moneda, va a elegir sacrificar la moneda, seguramente. Tiene bastante sentido si lo vemos desde un punto de vista político y también un poco sociópata, como la mayoría de los políticos, ¿no? Entonces, esto es un problema. ¿Y a qué puede llevar esto? Pues yo creo que a un aumento de la inflación o una inflación sostenida y a una situación complicada, porque esto no, solo se soluciona, y lo llevamos años hablando en este canal, esto solo se soluciona de una forma, tipos de intereses reales negativos, que la inflación sea superior al coste de la deuda e ir liquidando la deuda con la expropiación no, confiscación a los ciudadanos mediante la inflación. Entonces, ¿qué activos lo hacen bien en estos escenarios? Pues ya lo sabéis, activos reales y metales preciosos, en los cuales todavía no tenemos posición, pero le iremos, empezaremos a construir seguramente de cara al año que viene, una vez termine pues la tax loss season, que es, bueno, las acciones caen, se venden las pérdidas y así a nivel fiscal pues se compensa un poquito las ganancias, ¿no? Que es algo que ocurre cada año y que pues deberíais ir haciendo vosotros también si no lo hacéis, para pagar menos impuestos. Pero bueno, como veis la situación es altamente insostenible y esto termina con un control de la curva de tipos, es decir, que el Banco Central, la Reserva Federal, si ve que no se compran los bonos, pues acabarán comprando ellos los bonos y controlando el nivel en el cual pues llega el tipo de interés de este tipo de productos, ¿no? Que no circule de forma libre en el mercado, sino que ellos lo controlen mediante compras y ventas. De esta forma, pues que se mantenga un tipo de interés reducido por debajo de la inflación. Y no creo que tardemos en ver esto. Y esto va a ser el pistoletazo de salida para los metales preciosos y para los activos reales. Sobre todo el oro y la plata, creo que van a ser activos muy, muy potentes a tener en consideración. Y también, pues, ¿por qué no podemos decir que el tema del Bitcoin pues, puede ganar más popularidad también con este tipo de acciones? Obviamente, para que esto ocurra, yo creo que tendremos que ver una recesión de por medio que difícilmente no va a ocurrir si esto no se soluciona. Yo dudo mucho que encima del año electoral se baje el gasto gubernamental, es algo que no va a ocurrir y vamos a seguir viendo un aumento de la deuda de Estados Unidos y de los intereses. Entonces, la única solución es que tengamos una fuerte recesión de por medio que obligue a la Reserva Federal a cortar los tipos de interés de forma muy rápida y que el gobierno pueda refinanciar esta deuda a un tipo de interés menor y bueno, y hacer frente a este tipo de pagos. Si no, lo veo bastante complicado en los próximos años, o sea, que ya podríamos tener una recesión, porque si no, esto va a seguir aumentando y la situación se va a poner cada vez más complicada y más insostenible. Además, si nos vamos a ver los bancos centrales en general, podemos ver que ya pues una gran cantidad de bancos centrales están cortando los tipos de interés y los están comenzando a bajar. Muchos bancos de Latinoamérica y alrededor del mundo, por ejemplo, China ya pausó y de hecho bajó un poco sus tipos de interés, que es un banco ya pues importante, están bajando sus tipos de interés. Faltan los bancos más importantes, que es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pero parece ser que la tendencia ya ha surgido y yo creo que estamos más cerca, mucho más cerca de la bajada de tipos que de una subida sostenida. Veremos en diciembre que se reúne la Reserva Federal que toman de decisión, pero todo apunta a que va a ser mantener los tipos de interés. Y por esto que he estado valorando, y lo he estado comentando por Twitter y Telegram, que si no estáis en el Telegram, pues os dejaré el link en la descripción, que recomiendo que os metáis, que a veces comentamos cositas también. El entrar en los bonos, en bonos americanos a 10 años, el TLT,
y también está el TLM, me parece, que se llama así, que es el apalancado por 3. Estamos a niveles mínimos en los bonos y una bajada rápida de los tipos de interés, pues imaginaos que estamos ahora, que estaba al 4,7 el bono a 30 años, una bajada al 2, porque las subidas son más lentas y paulatinas, pero las bajadas son rápidas. Y ya sabéis que cuando se están pasando de subida y también se pasarán de bajada. Entonces, meterse en uno de estos ETFs de bonos a largo plazo nos posiciona a que cuando bajen los tipos de interés, tener pues allí este activo que se va a revalorizar fuertemente. Y si esto ocurre, que bajan los tipos de interés con mucha fuerza, es porque el mercado también se está yendo al traste. Entonces, esto nos puede servir de edge, de un activo que no está correlacionado con el mercado, porque al final, si el mercado cae, bajar los tipos de interés y este activo subirá con fuerza. Por lo tanto, puede darnos un poquito de amortiguación, ¿no?, en la cartera. Así que estoy valorando entrar. Todo dependerá de la reunión de la FED del próximo diciembre y seguramente antes de fin de año haya construido una pequeña posición en este activo. En cuanto al petróleo, comentar que tuvimos una fuerte caída. Esto es el gráfico del mes que, como podéis ver, ha sido devastador. Hemos pasado de $90 el West Texas a por debajo de los 75, pero parece que hemos hecho suelo y está recuperando el precio del barril. La demanda sigue bastante buena y podéis ver que sigue habiendo un crecimiento de demanda de todos los destilados, o sea, diésel, gasolina y jet fuel. Podéis ver que sigue habiendo un crecimiento y la demanda está fuerte, ¿de acuerdo? Sí es cierto que estamos en recesión en muchos lugares del mundo, quizá no oficial, pero sí que se nota, pero la demanda sigue creciendo y la oferta, que es quizá lo más determinante, pues todavía parece que es más fuerte de lo esperado. Por otra parte, los inventarios, ¿cómo se dice? Los floating, ¿de acuerdo? Los que están en la superficie, ¿de acuerdo? En el mar, pues siguen bajando, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos qué termina ocurriendo. Esta semana no tenemos reporte de la IA, ¿de acuerdo? Lo tendremos la semana que viene, pero ya sabéis que la precisión de esos reportes se van revisando, o sea, no me acabo de fiar del todo. Pero veremos, las acciones no están sufriendo tanto como el precio del petróleo y estos precios, el Brent a 80 no es que sea un mal precio, ¿no? Yo preferiría que estuviese a 90, pero no está del todo mal, por lo menos nos sale la gasolina un poquito más barata. Y ya para terminar, esta noticia me ha parecido bastante interesante, de que le han dado la aprobación medioambiental al proyecto de NextGen en Saskatchewan, y esto es crucial porque este es el proyecto más grande y más importante de uranio del mundo. Es el mejor depósito del mundo que hay, básicamente. Es una pasada el depósito de NextGen. Y le han dado el permiso, por lo tanto eso es muy positivo. Y de hecho, si os habéis leído el Profitability, es que no sé si digáis el Profitability que me leí yo, pues como lo van a explotar, es increíble cómo va a hacer la explotación underground del proyecto. Entonces recomiendo que echéis un vistazo. Por otra parte, he visto cosas que no me gustan nada de NextGen. No sé si era un meme o si era verdad, pero es que me pareció tan surrealista de que lo habían... Estaba en el coche Fernando Alonso en Fórmula 1. Había comenzado a promocionarse allí. Es que lo tengo que buscar porque es que lo vi y entre que la gente decía que era un meme y que no, yo dije, esto es una auténtica locura. Es una forma de dilapidar el dinero de los accionistas. Pues sí, parece que sí que es verdad. Entonces, pues bueno, no sé muy bien qué pensar, ¿de acuerdo? Sí, que está la foto. Si podéis NextGen Energy. Sí, aquí hasta en LinkedIn de Aston Martin me sale. Hostia, ¿qué queréis que os diga? Me parece una forma estúpida de dilapidar el dinero de los accionistas. Pero bueno, poco más que decir. Con eso termino el informe semanal, que espero que os haya gustado. Suscribiros y dejad un me gusta si es así. Recordad que en análisis de inversión pues podéis leer nuestros análisis y en portfolio de inversión crearos vuestra cartera. Ahora, esta semana subiremos el By the Deep podcast que está grabado y hablaremos de pistas de esquí, parques temáticos, que es un programa que ha quedado muy chulo y que os va a gustar bastante, ¿de acuerdo? Lo subiré en los próximos días. Así que muchas gracias y nos vemos el siguiente. Chao.